Aunque este episodio fue grabado en persona a principios de febrero en Guadalajara, antes del COVID, lo que aprendimos aún aplica. Te va a encantar. Una disculpa por el eco que se escucha. Es porque lo grabamos en la oficina de nuestra invitada. Aquí va. Estás escuchando Ellas Ahora. Un espacio íntimo donde descubrimos lo que hay detrás de mujeres que disfrutan lo que hacen. Abren caminos, comparten aprendizajes y le están rompiendo con todo y paradigmas. Y más que nada, son ellas mismas. Yo soy Andrea Rioseco. Yo, Diana Orozco. Y yo, Lindsay Tung. Todas somos Ellas Ahora. En este episodio invité a Neisa Santoscoy a que entrevistara a alguna mujer en ciencia y tecnología que le llamara la atención. Y Neisa, ¿por qué escogiste a Inés Jiménez? Inés es fundadora y CEO de Inmateris, un laboratorio dedicado al desarrollo de nuevas tecnologías en ciencias de los materiales. Así que me encantaría que me acompañaran a explorar cómo es que una investigadora logra dar un paso al emprendimiento al mismo tiempo que es mamá. Creo que tú no lo sabes, pero yo soy tu fan desde hace 5 años, que te llevé a mi universidad cuando era presidenta de los estudiantes. Acabas de llegar de tu doctorado en España y nos volaste la cabeza con todo lo que tenías en visión a futuro. Entonces ahora estar aquí en tus oficinas y ver cómo consolidaste todo lo que alguna vez nos platicaste, pues es increíble poder compartir el micrófono contigo. Para entrar de lleno, nos encantaría saber, más allá de la impresión 3D, que de repente empieza a ser algo como muy cotidiano o mainstream, tú lo llevas a otro nivel que es componentes biotecnológicos dentro de la impresora. Cuéntanos un poquito más de cómo funciona. Muy bien, pensando en cómo está el cuerpo humano, en realidad todo tiene diferentes estructuras y cada una de esas estructuras tiene una función. Entonces, y se combinan esas estructuras. Si tú ves el hueso, pues es un cilindro, eso le ayuda a cargar las fuerzas. Si tú ves un poquito más adentro, ves que son muchos cilindros. Y incluso pones en un microscopio y ves que son fibras que están orientadas en las fuerzas. Entonces, todo en realidad se conforma materiales inteligentes interactuando unos con otros, con diferentes estructuras, diferentes funciones. Si tú logras entender cómo están interactuando esas estructuras, entonces puedes tomar ideas para transportarlas a un mundo macro, que es en el que habitamos nosotros, y verdaderamente que esas estructuras tengan la función que tú quieras que tengan. La impresión 3D te deja depositar capas de diferentes materiales para formar una estructura más grande, muy similar a cómo estamos estructurados o los materiales naturales están estructurados, ¿no? Que son diferentes capas de materiales similares que están depositados de cierta forma para darle una función más allá. Entonces es muy similar a cómo funcionan nuestras estructuras, a las herramientas como la impresión 3D que nos permiten entonces formar esas formas de manera artificial para que tengan una función que nosotros queramos, ¿no? Entonces me permite depositar el material como yo quiera para que me dé la función. Y este tema específico del hueso es porque tú desarrollas la impresión en alguna parte del cuerpo, o por ejemplo puedes imprimir un hueso completo, son pequeños, ¿en dónde se ponen? Correcto. Entonces, mi doctorado justamente fue en analizar cómo estaba estructurado el hueso a niveles muy pequeñitos, micro-nano, en donde son fibras de colágeno con cerámicas interactuando para que le den las propiedades mecánicas que se necesitan, ¿no? Y las propiedades físico-químicas. Entonces, yo partí de ahí, entendiendo el material natural para tratar de replicarlo a través de la impresión 3D. Comenzamos en 2013. En 2014 escribo mi primer como fund grant, como para CONACYT, para que CONACYT lo y de ahí parte en que yo estaba tratando de copiar la estructura ósea con materiales artificiales a través de la impresión 3D. Conforme pasó el tiempo, me di cuenta que ante los entes regulatorios es muy difícil pasar este tipo de... Sí, entonces materiales nuevos es difícil. ¿Qué tal si nos vamos un paso antes? Continuar con la investigación, un paso antes, materiales inertes que se parezcan mucho al hueso y que yo pueda imprimir. Entonces por ahí nos fuimos, hay varios materiales como es el PIC, la policaprolactona, el nylon, diferentes materiales que pueden imprimirse y que me permiten formar estructuras similares al hueso, pero que no tengan ninguna interacción con el cuerpo. Entonces, no hay rechazo, solamente se encapsula y todo el mundo felices, ¿no? Entonces, por eso me fui a eso. Comenzó como para replicar el hueso a partir del conocimiento del natural
pero llegar a la conclusión de que la función la podía llegar a hacer con algo totalmente inerte por el momento para permitirme fondear todo lo demás, ¿no? Okay. Pero sí, es solamente entender el material nuevamente para generar algo. Y entonces toda esta investigación te llevó a Inmateris, Ajá. que ahora es tu empresa y que tiene 6 proyectos según investigamos Sí. en tu página web. Sí. Entonces, platícanos de manera muy breve de qué tratan esos 6 proyectos. Pues fue un poquito al revés. Entonces, cuando yo regreso a México y comienzo a ir a los centros de investigación, a las universidades, me comienzan a entrevistar, así como tú, me empiezan a entrevistar, me empiezan a invitar a las universidades, me doy cuenta que entre los institutos no se hablan, entre los profesores no se hablan, de puerta a puerta no se hablan, ni departamentos ni centros universitarios dentro de la misma institución, ¿no? Fue un shock para mí, que estaba acostumbrada a los modelos europeos en donde todo el mundo de país a país están colaborando y buscando cómo hacer cosas más grandes que ellos mismos, ¿no? Siendo que, o en vez de enaltecerse por el pequeño logro que se obtuvo, ¿no? Y entonces eso fue un shock bastante grande. Y comencé a entender que son temas políticos, en realidad, culturales, políticos. Entonces, ¿por qué no crear una plataforma neutra en donde el objetivo fuera sacar ciencia al mercado, en donde el objetivo fuera tener un beneficio a la población, ¿no? Que la ciencia no se quedara en el cajón, que verdaderamente saliera a México y tuviera un impacto. Y entonces formé un centro privado de innovación científica, en donde tiene toda la infraestructura, laboratorios de ingeniería química, biotecnología, ingeniería de tejidos, caracterización de materiales, prototipiado rápido, incluso una línea de producción para dispositivos médicos implantables. Okay. La idea es poder acortar el tiempo al mercado de la ciencia para que verdaderamente pueda aplicarse y mejorar las vidas de las personas. Wow. Entonces ahí sí comencé con un pequeño documento que le presenté a mi padre, ¿no? Esto es lo que quiero hacer, esto es 2013, quiero hacer esto, antes de constituirme. Okay. Me dijo, bueno, pues ¿cómo se va a llamar? ¿Cuánto dinero necesitas y cómo le vas a hacer? Entonces, te regresas, comienzas a buscar los nombres en Google, llegué a que Materis significa materiales en latín, me gustó mucho, entonces le puse Inmateris, registro inmediatamente la marca, la marca fue después, porque también la imagen sí no la diseñó alguien. Hago el acta constitutiva, veo que está todo libre el nombre, hay una forma de checar ahí. Y ahora sí le presento a mi padre. Se necesitan tanto, voy a arrancar con esto. Y me dijo, ok, por cada peso que tú traigas, yo te voy a poner un peso. Entonces mi chamba fue buscar fondeo, ¿no? Uh-huh. Y la forma más fácil es utilizar toda mi base como científica en el conocimiento y el entendimiento de las estructuras óseas, los huesos, para entonces fondearme, ¿no? Y entonces veo todas estas herramientas de CONACYT en donde te permite más o menos es un 45 o 35% lo que puedo traer. Luego logré otro tipo de fondos en donde era 30-70 y ya lograr que ese peso obtenerlo para yo obtener el otro peso, ¿no? Increíble. ¿Quién es tu cliente, Inés? O sea, ¿quién dice, yo necesito comprar hueso impreso en 3D? Principalmente los médicos. Okay. Sí, el médico es el cliente, ¿no? Y ya alguien que verdaderamente está urgido de tener un material para poder atender a sus pacientes, ¿no? Y que no cueste tanto dinero. Por ejemplo, hay piececitas que se estaban trayendo tal vez de Suiza por 250,000 pesos y nosotros le podemos entregar por muchísimo menos. Wow. Yo creo que va a ser una pregunta muy boba. No, pero ninguna. Y de hecho al principio ondeaste súper bien en la respuesta, pero ayúdanos a dejarlo más claro. ¿Por qué no hay más empresas como la tuya? ¿Qué la hace única y te gustaría que hubiera más? Totalmente. Es más, entre más me copien, yo soy más, me encanta. ¿Por qué? Porque replican entonces la cultura de compartir información, de información abierta, de que la innovación no es innovación si se quedó adentro de un cajón, ¿no?
Entonces yo entre más me copien el modelo o las ideas, pues tal vez incluso es mejor, ¿no? Pero tu pregunta va más en por qué no hay más empresas de estas. Creo que hay varios temas. Una, yo no tengo el ego tan grande. Muy buen punto. A mí me gusta ver que las cosas funcionen, independientemente de sino que que lleguen lo más alto, ¿no? Que se puedan las cosas. Entonces, dos, desde la universidad me di cuenta que yo era un líder, una especie de líder pasivo, en donde yo no me pongo al principio, sino yo busco un resultado. Entonces trato de levantar a todo mundo para que llegara a ese resultado. Y eso ha funcionado porque entonces puedo trabajar con perfiles de muy alto ego y puedo dirigirlos a una dirección siendo lógica para llegar a una verdadera meta. A un fin, exactamente. Entonces ese es como mi superpoder en realidad. Yo no soy una mejor científica, yo no soy la mejor administradora, en realidad es justamente eso, el entenderte a ti misma, cuál es tu superpoder, cómo puedes levantar a todo un grupo de egos muy altos a llegar a un resultado. Y eso fue algo que identifiqué en la universidad. Y que me premiaron varias veces por ello, ¿no? Qué increíble. Perdón mi discreción. ¿Dónde estudiaste? Estuve desde la licenciatura, maestría y el doctorado. Lo estudié en Queen Mary, en la Universidad de Londres. Entonces estuve allá 8 años, pasando por muchas etapas, ¿no? Pegué la licenciatura con la maestría e hice una Master's in Engineering. Y eso porque yo ya iba al doctorado, ¿no? Yo desde los 16 años ya sabía que necesitaba un doctorado. Yo quería ser científica y luego cuando me dijeron que necesitaba un doctorado dije, bueno, ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces, acorto el tiempo de mi licenciatura con maestría. Me dan muchos reconocimientos por siempre tener el grupo, siempre obtener la calificación más alta y me otorgan varias veces ese reconocimiento. Y eso es cuando comienzo a entender cuál era mi rol, ¿no? Termino el doctorado, que fue muy duro. Es una experiencia completamente, te cambia la vida. Te puede dejar en un hoyo, verdaderamente. El 70% de los estudiantes en doctorado de cualquier rama te dice que está en una depresión, tiene problemas de ansiedad y está muy grave. Te cambia totalmente la perspectiva de ti mismo, de la vida y de todo, ¿no? Atravesar eso, como estás fallando, te están diciendo que estás fallando todo el día y estás en constante incertidumbre y rechazo, llegas ya al emprendimiento y... Justo era el siguiente tema. Sí. Ayer estaba en una entrevista y también Adal Tecuesqui, que es una fintech muy reconocida de Guadalajara, decía en un evento de Endeavor, es que no se dan cuenta que los emprendedores pues a veces son torpes porque no saben que pueden tener un sueldo estable siendo empleados y ya. Aquí nos rechazan el 90% del tiempo, neta somos unos fracasados loser y los vamos a seguir siendo, o sea, tienes que tener piel de elefante. Sí. Y entonces en ese proceso de ver un área de oportunidad en la ciencia, ¿cómo es ese paso al emprendimiento? O sea, porque es una línea no fina, es un abismo, o sea, por lo menos en México, o sea, o está encerrado en la investigación o pone el negocio y lo ven como un agua y aceite. ¿Cómo fue esa transición para ti? Cuando estaba terminando el doctorado, yo me juré a mí misma no estar nunca en la academia. Y de hecho, cuando yo salí del doctorado muy enojada, yo regresé a México muy enojada por la situación de cómo se manejaba la ciencia en el mundo, en México y en todos lados, ¿no? Que no había muchas veces no había un efecto positivo, ¿no? Real. Sí lo hay, tal vez a largo plazo o así de gente que logra brincarse la barra, ¿no? Y creo que hay una entrevista por Julieta Marón en Radio UDG, en donde ahí cuando llegué
me entrevistó y estaba yo muy enojada. Y es cuando dije, no vuelvo a estar en academia. Wow. Y sí, estaba muy enojada del tema. Y la verdad era una persona que estaba muy enojada, muy... Coloración y mucha emoción. Sí, con todo el mundo, me peleé con todo el mundo. Y es cuando comienzo a dar clases. Oh, ok. Ajá. Se había ido una maestra del colegio al que yo fui 15 años, una de las maestras que yo no conocí personalmente, sale a medio semestre. El director del colegio me habla y me dice, por favor, no hay quien de esta clase, es 1 hora al día, ¿te la avientas? Al principio le dije, ay, no, creo que no. Y luego como a las 2 semanas, dije, no, claro que sí, es mi oportunidad para ver cómo están las cosas, ¿no? Y eso me permitió establecerme aquí, me permitió tener una rutina, me permitió ver cómo estaba la situación. Comencé a dar clases a niños de 16 años, biología, en particular, la media edad, y en una clase particular, en el colegio en el que yo fui, hay niveles, tú escoges en qué nivel quieres estar, ¿no? Si nada más para pasar, si quieres un poquito algo más de contenido y más riguroso, o si quieres una clase de universidad. Ajá. Entonces a mí me pasaron esta clase que querían, cuando yo hice una encuesta, todos querían ser artistas, diseñadores, diseñadores de modas, diseñadores de set, y dije, ay, ¿cómo? No, ¿y cómo le hago para que estos muchachos mínimo les interese lo que están leyendo y haciendo y viendo, ¿no? Entonces manejé para que todo fuera en base a arte. Okay. Si no, yo no les pedía ensayos, o sea, si querían entregarme un ensayo, claro, podían, porque hay las personas a las que se les facilitaba el escribir, hay otras personas a las que se les facilitaba presentar y hay otras a las que dibujar. Entonces, ¿por qué no, en vez de decirme cómo funciona el sistema cardiovascular, me lo dibujas? Y era maravilloso, ¿no? Obras de arte en exámenes. Okay. Ajá, entonces tratar de transformar un poquito ahí esos esquemas. O en vez de tenerlos sentados leyendo, que a veces... O sea, ¿cómo vas a mantener a un niño de 16 años leyendo durante 1 hora? ¿Para qué? Entonces, actividades de grupo en donde dentro de esa misma hora ellos tenían que haber estudiado, entendido un tema, condensado en una presentación, haberme dado la presentación y evaluado entre ellos, ¿no? Entonces, trabajo en equipo, trabajo de síntesis, de entendimiento, de comprensión y de expresión. Entonces, eso... pues en realidad es lo único que se necesita en la vida, ¿no? Sí, comprender lo que se está leyendo, entender el valor que tiene, tratar de expresarlo y entonces, ajá, exactamente. Súper. Inmateris, con este contacto que tuviste con la academia, sé que hay muchas personas que en este momento están estudiando y que están en el área de las ciencias y que dicen, yo no sé si quiero ser el mano derecha del investigador más estrella o quiero lanzarme con esta idea de emprendimiento que tengo, y entonces honestamente yo sé que te miran como un role model y que has estado apoyando muchas de las ideas de estos emprendedores. ¿Cómo te ha ido con eso? El apoyo de eso, cada perfil es diferente, entonces en realidad lo que tú tienes que sentarte es escuchar. Y entonces conforme vas escuchando, vas entendiendo su perfil, vas entendiendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, si su idea es viable o no, eso ya viene después, pero su persona, su personalidad, el equipo de trabajo, cómo funciona, cuál es la dinámica para que verdaderamente vaya a tener éxito, ¿no? Y si el científico emprendedor no comprende su papel como a la par de un papel de dirección y de empresa y de mercadotecnia, entonces tal vez no vaya a funcionar, ¿no? Tiene que saber trabajar en equipo y saber cuál es su valor ahí adentro y cuáles son sus debilidades. Y eso es lo principal. Y yo en realidad todo el mentoreo que he dado, a veces me paga un poquito, así como en el TEC de Monterrey o algo así. Yo es gratuito, porque sí he visto que muchos emprendedores a la hora de estar iniciando y buscar incubación, lo primero que les avientan es una factura, ¿no? Y ni siquiera les preguntaron qué querían, cómo lo querían, por qué,
cuáles son sus sueños, necesidades, en dónde estaban, y ya les aventaron una factura, ¿no? Y eso es una medio tontería, ¿no? Lo primero es escuchar en dónde están, qué están haciendo, por qué lo están haciendo, ¿no? De dónde nace todo esto. Y ya a partir de ahí es pedirles que hagan un trabajo de introspección, de en dónde se ven, qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer, y si están dispuestos a entender que es un trabajo de varias personas. Que mucho desarrollo humano y planeación personal. Sí, totalmente. Tú te metes hasta la cocina. Yo cuando te entrevisto a las personas, no les pregunto que si saben cosas técnicas o de no, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿A dónde te ves? ¿Cómo te puedo llegar ahí? No. Sí. ¿Cómo ves aquí, tu estancia aquí para dar el siguiente paso o quedarte aquí o por qué? ¿No? Mucho de la vida son transacciones humanas. Ajá. Ahora que nos estás hablando, introduciendo en el mundo de la ciencia, hay un tema que me emociona mucho, que sé que acabamos de celebrar. Háblanos un poquito más de las mujeres en la ciencia. O sea, no son muchas, ¿por qué no son tantas? ¿Será que desde el kinder no nos dan esos juguetes que nos acercan más a ella? ¿Y cómo fomentar que nos interesemos más nosotras por la ciencia? Claro, bueno, pues yo pensando un poquito más en mí como infancia, a mí nunca me dijeron que yo no podía las cosas, ¿no? Nunca, eso yo en mi mente, a mí nadie me dijo que no podía, y todavía no, yo me aviento por la ventana a ver si puedo volar, no, casi. Y lo padre es que siempre me acercaron a tratar de entender las cosas. Mi madre es diseñadora industrial, por cómo estaba estructurada la carrera antes, es casi una ingeniera, en realidad. Entonces ella se descompuso eso, nos lo ponía en medio y arréglalo. Oye, no funciona, arréglalo. Y nunca, siempre está atrás de mi cabeza la palabra aterrízalo, ¿no? mi madre, eso se la pasaba diciendo, no, es que aterriza. Ok. Oye, mamá, no me salió la ecuación, aterrízala, no importa, échale, empiézale. Entonces, tal vez eso fue, ¿no? Mi upbringing, y que siempre me permitieron estar inventando, picándole a las cosas, moviéndole. Nadie nunca me dijo que lo iba a descomponer o que lo iba a echar a perder o que yo no servía para eso, ¿no? Y sí, durante la preparatoria pues sí se burlaban de mi interés. No burlaban, pero sí como que ya se tenía muy identificado que yo era la de la ciencia. Okay. Y está bien, ¿no? A la que me llevaba bien con la maestra de química, con la maestra... Sí, ¿cómo por qué funciona así? No lo explicaste bien, ¿no? A ver, no lo entendí. ¿Por qué no lo entendí, no? Entonces en eso, y fue muy interesante revisar mi anuario y que decía que cómo ves a Inés en el futuro, y decía directora como un laboratorio importante. Wow. Y yo decía, en ese entonces yo no decía, no creo. Lo vuelves a ver después de años. Eso es de 20 años y dices, ay, mira, qué raro. Como que, ¿por qué lo tenían tan identificado? ¿Por qué directora? ¿Por qué no una investigadora? ¿Por qué no inventora? ¿Por qué una directora del laboratorio? ¿No? Entonces, está muy interesante. Entonces, todo esa... Yo viéndolo ahorita con mi sobrina, en donde ya participa en concursos de robótica, tratar de que no pierda ese interés, ¿no? Y tratar tampoco de que sienta que es diferente por querer eso, sino que se lo premien, que le digan, muy bien, o sea, lo hiciste maravillosamente bien y adelante, y lo que necesitas de apoyo, ¿necesitas irte a China al concurso de robótica? Nos vamos todos a China, ¿no? Entonces tratar de apoyar eso, quitar ese no, tú no puedes. Creo que a mí nunca me dijeron no puedes. También cuando yo les dije a mis padres a los 18 años, ¿me voy a Londres? En realidad no me ayudaron, me dijeron, a ver. Todo un reto. A ver, yo no te veo aplicando, yo no te veo, ¿qué estás haciendo? Y ese también, como challenge. Un reto.
el reto es, yo creo que también lo que me mueve más, ¿no? Sí, claro. Tocaste un tema en el que me siento bastante curiosa y es la maternidad. Acabas de tener un bebé y entonces está la empresa, está la investigación, están tus chicos mentoreados y está tu familia y tu bebé. Uh-huh. Equilibrio, prioridades, ¿cómo malabareas todo eso? Creo que es ser un poquito estricta con tu tiempo, ¿no? Decir, ok, y de hecho yo estructuré toda la empresa para yo poder tener hijos, una familia y para que mis colaboradores, mi grupo de trabajo pudiera hacerlo. Entonces, gracias. Entramos a las 10, tenemos periodo de comida de 2 a 4 y estamos aquí hasta las 8 de la mañana. Y cada quien escoge sus turnos, solamente trabajamos 4 horas al día, 5 días a la semana. Y hay un cuarto en donde alguien se puede ocupar del bebé. Tengo aquí una persona, un cuarto especial, donde está mi bebé y que podrían integrarse más niños, ¿no? Y ser estricta en el sentido de que puedo hacer cosas de 7 de la mañana a 10 de la mañana o sea, puedo manejar mis tiempos bastante flexiblemente. Ha sido bien interesante cómo nos compartes tu cultura organizacional. Y mencionaste que hay un espacio para la maternidad, hay un espacio para comer decentemente los sagrados alimentos, pero son 4 horas de trabajo. Hay mucha procrastinación usualmente en el horario laboral normal. ¿Y cómo es que llevas a tu equipo a que sean realmente eficientes en esas 4 horas? Uh-huh. Bueno, primero la contratación por lo general es de personas que yo vea que sí pueden con esa psicología de estar solamente el tiempo que tienen que estar, sacar las cosas rápido y que nadie les esté diciendo qué tienen que hacer, ¿no? Entonces hay objetivos, hay metas, hay fechas de entrega. Tú tienes que cumplir con esos objetivos. La mayoría de los objetivos, yo también estoy consciente de que las personas no son un robot mágico que puede hacer las cosas, ¿no? Entonces yo pongo los objetivos adecuados, en tiempos adecuados para que se logren. Pero es correcto, aquí en México la procrastinación es bárbara. O sea, si no es porque se van al cafecito, al Oxxo, a parar en la cocina. Pero si tú sabes que solamente lo tienes que hacer dentro de esas 4 horas, pues vas a hacer rápido todo, ¿no? Tras, porque en realidad son cosas sencillas, es nada más cosa de hacerlo. Entonces, mucha de mi cultura aquí es, la vida no es para estar sufriendo. Encuentra qué es lo que verdaderamente te mueve a ti. Ayúdame a sacar esta cosa, este proyecto, porque a menos que alguien como tú quiera verdaderamente cambiar las cosas, nada va a cambiar, ¿no? Entonces, pues en realidad nunca hemos perdido una meta, ni un objetivo, nunca me he sentido atrasada. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor fracaso? Siempre me preguntan eso y creo que es no entender que no iba a ser madre de una persona, sino que era madre ya de 20 y que estaba integrando a alguien nuevo. Alguien nuevo al equipo. Creo que haber entendido que iba a haber celos de ese nuevo ente. Y de no haber planeado lo suficiente para ello. Haber pensado que mi vida personal estaba suficientemente distanciado con la vida laboral. Y no, cuando es un niño embarra todo, ¿no? Sí. Está padrísimo, pero sí hay que estar conscientes de que la dinámica de mi grupo de trabajo iba a cambiar un poquito. Yo cocino. Mi esposo cocina, tengo una relación muy, muy importante ahí en donde somos iguales y a él a veces le toca cambiar el pañal, a mí me toca cambiar el pañal, a veces a él le toca cocinar, a veces a mí me toca cocinar y siempre con la comunicación muy abierta. Compartimos un calendario en donde él tiene eventos, citas, yo tengo eventos y citas y tratamos de que funcione, ¿no? ¿Cuáles son tus role models antes de arrancar todo esto y ahora? Yo creo que primero mi mamá.
Mis abuelas, mis maestras, eran mujeres fuertes, eran mujeres que te decían las cosas porque había lógica debajo de lo que estaban diciendo, ¿no? Nunca era un porque dije que yo que sí, sino que porque vas a llegar ahí, ¿no? Y fue muy importante eso, ¿no? Ver a esas mujeres fuertes. Mi abuela era sordomuda y caminaba por toda la ciudad a pie, en camiones. Ella era libre totalmente, ¿no? Mi madre, todo hacia ella. En realidad mi papá no pone ni un foco. Mi mamá arregla la lámpara, pone el foco, pone la electricidad, la programa, casi, ¿no? Sí. Ella fue la primera que al ver a mi padre trabajando de noche, es abogado, y los abogados en realidad todos por escrito. Imagínate una máquina de escribir, taca, 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 y se equivocaba y otra vez, ¿eh? Oh. Mi mamá una de noche dijo, tiene que haber algo más. Puso una tierra física, puso una computadora y le dijo, aquí está, en esto vas a escribir todo. Y ya no vas a pasar toda la noche, aquí le borras, y ya no vas a pasar toda la noche escribiendo lo mismo, una y otra vez. Y le das copy-paste. Me siento muy identificada porque soy diseñadora industrial y mi novio es abogado. ¡Ándale! Pues ahí está, imagínate. Esos son mis padres. Sí. Increíble. Tenemos que confesarte que nos da mucha curiosidad que ahora que tú estás en la ciencia, ves las deficiencias que hay en la academia y que tienes un bebé, ¿cómo visualizas la educación para él en el futuro? Eso es un tema muy interesante. Yo creo que él no va a ir a la universidad en la misma forma que nosotros fuimos a la universidad. Definitivamente va a haber una revolución en los próximos 10 años. Va a estar muy padre, muy interesante. Yo me formé con un sistema americano en donde hay mucho orden, hay metas muy fijas y hay un sentido estricto de tu responsabilidad para llegar a esa meta, ¿no? Entonces, sí, una autodisciplina, y creo que eso es lo único, saber entenderte, saber expresar, comprender lo que estás leyendo, comprender las cosas que estás viendo y generar cosas nuevas, ser creativos, ¿no? Entonces va a ser completamente diferente. Entonces, más bien a los niños, yo al mío le voy a pedir más bien, ¿qué quieres ser tú? Como a nosotros nos dijeron, pues tú, o sea, mi mamá es diseñadora y mi papá abogado y nosotros científicos, ingenieros y diseñadores y animadores. Mi hermano no estudió una carrera formal, o sea, ya desde mi hermano no tiene una carrera. Y el personal que contrata él en su estudio de animación no tuvo, tal vez algunos nada más terminaron preparatoria. Entonces ese chip lo traemos ya desde hace mucho. Sí fue un shock que mi hermano dijera no voy a estudiar, pero fue lógico y se le permitió y se le apoyó. Qué increíble. Recuerdo que la primera vez que incubé un proyecto que fue en Washington me dijeron si te hubieran dado la oportunidad de elegir entre estudiar la universidad o darte la inversión de lo que cuesta, porque yo estoy en una universidad pública, de lo que cuesta tu universidad, que más o menos es casi $1 millón, y te lo diéramos para que emprendieras, ¿qué hubieras decidido? Eso fue hace 5 años y fue como... No lo dimensionabas y en este momento cada vez es más lógico, más real, ¿no? Sí, exacto. Ya estamos por cerrar esta conversación tan nutritiva y me encantaría que nos compartieras cuál es ese consejo que hubieras querido que te dieran cuando arrancaste toda esta revolución. Cuando yo arranqué, a mí nadie me dijo que yo era emprendedora. A mí me lo dijo el gobierno en el Semana Nacional del Emprendedor en 2015, o sea, 2 o 3 años después. ¿Y yo emprendedora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no se enamoren de su solución, que se enamoren verdaderamente del problema. Creo que es algo que repiten mucho, pero para un científico es real, ¿no? Ellos están tan metidos en cómo diseñaron una cosa y luego le buscan solución, en vez de entender el problema para después darle una solución. Y creo que eso en la ciencia es recurrente. A los científicos les gusta, o más bien hay dinero de temas nuevos. Y entonces se enamoran de soluciones, pero no hay un problema real al que están resolviendo, ¿no? Al contrario, le buscan un problema que resolver. ¿Y por qué no verlo de la otra forma? Entender, enamorarse del problema para entonces aplicar ciencia y atenderlo. ¿Cuáles son los hábitos que te han llevado hasta aquí el día de hoy? Reaccionar inmediatamente. O sea,
No aplazar las cosas, nunca. Ni para un correo, ni para un mensaje, ni para una cita. Todo se hace en ese momento. En el momento que se ve la oportunidad, tomarla. En el momento que se recibe el correo, contestarlo. El mensaje, contestarlo. Tomar las decisiones, sí, pensadas, pero lo más rápido posible, porque también fallar lo más rápido posible es muy importante para no tener ahí. Pensársela un mes y llegar a la misma falla, o pensárselo un día y llegar a la misma falla, es aprendizaje, ¿no? El fin es llegar a la meta. Si alguien que está en la ciencia y me está escuchando quisiera contactarse contigo, ¿cómo lo podría hacer? Directamente, ines.jimenez@inmateris.com. ¿Alguna red social que quieras compartir de Inmateris? Sí, @Inmateris en Instagram, en Facebook estamos como Inmateris. También ya abrimos Inmateris Training para tratar de comunicar todo lo que estamos haciendo y ponerles un poquito de cemento en los hoyitos que estamos viendo, tratar de fortalecer las estructuras y los cursos universitarios. De cada uno de los proyectos, pues en la página web pronto van a estar viendo que cada uno va a tener su propio perfil con toda la información de contacto, páginas web, porque ya estamos fortaleciendo también ese lado de comunicación que nos hace falta, como siempre, al científico comunicar de manera clara y oportuna y efectiva. Directa. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.